El paquete llegó el día de mi cumpleaños, papel marrón, cinta azul, la letra de mi padre después de 6 años de silencio. Feliz cumpleaños, hija. Empecemos de nuevo. Dentro, unas galletas caseras, decoradas con una precisión meticulosa, hechas por un hombre que no había horneado ni un solo día de su vida. Un hombre que medía el amor en obediencia y el castigo en cucharaditas. Debí tirarlas. Sin más, dejad un comentario y contadme desde dónde me estáis escuchando y qué hora es por ahí. Me encantaría saber quién forma parte de esta comunidad. Llevé la caja a la encimera de acero inoxidable de mi cocina. En el mundo de la restauración no comemos, catamos, evaluamos, analizamos. Y al mirar esas galletas yo no veía el amor de un padre. Veía técnica. Eran perfectas. Demasiado perfectas. Los bordes, de un dorado uniforme, el resultado de un horno de convección a 165 grados exactos. La glasa no era simplemente azul, era glasa real, aplicada con un pulso firme que no temblaba con la edad. Cogí una. Pesaba, era densa. La oli. Canela. Nuez moscada y algo más. Una acidez química, la que suele delatar a un edulcorante de alta gama. Mi padre, Ricardo, era cirujano, jubilado. Él no entendía de rústico, ni de recetas de la abuela. Él entendía de química. Aquello no eran simples galletas, eran obras maestras aptas para dietas específicas. Sabía que mi sobrino Jackson era diabético. Sabía que mi hermana Chloe vigilaba cada gramo de carbohidratos que entraba en el cuerpo de su hijo de 6 años. Esa caja no era una ofrenda de paz para mí, era una demostración de poder. Era su forma de decir, soy el único que puede daros lo que de verdad necesitáis. Debí haber ido directa a la basura, debí haber vaciado la caja entera en el cubo del compost y lavarme las manos de la grasa y de los recuerdos, pero no lo hice. Hay una trampa en la que caemos los hijos de narcisistas, una trampa tan precisa y letal como un cepo. La llamamos normalización. Es esa creencia ilógica desesperada de que el tiempo cura la crueldad. Nos decimos que la gente se ablanda con los años, que el monstruo se ha jubilado dejando solo a un viejo solitario en su lugar. Miramos una caja de galletas y no vemos los años de silencio ni la guerra psicológica. Vemos una migaja, una simple migaja de afecto. Y como llevamos tanto tiempo hambrientos, nos convencemos de que es un festín. Y yo me convencí. Me dije que lo estaba intentando. Me dije que se había acordado del estado de Jackson y que había usado sus conocimientos médicos para hornear algo seguro. Yo no como azúcar durante mi turno. Anula el paladar. Así que cerré la caja. Volví a atar la cinta azul, miré el reloj, mi turno acababa en 20 minutos. Conduciría hasta casa de Chloe, les daría la caja. Haría mi papel, el de la tía buena, la que tiende puentes. Entregaría la rama de olivo, sin saber que en realidad yo era el sistema de entrega de un arma. Conduje hasta las afueras, con la caja en el asiento del copiloto como si fuera un pasajero. Cuando llegué, Chloe estaba en el jardín. Jackson corría entre los aspersores. Levantó la vista, con la cara mojada y radiante. Me acerqué, con la caja pesando en mis manos. El abuelo te manda un regalo, le dije, sin azúcar, solo para ti. Chloe me miró, con los ojos como platos. ¿Se ha acordado? Se ha acordado, repetí, y observé, sonriendo, cómo abría la tapa. A la mañana siguiente estaba preparando las estaciones para el servicio del mediodía cuando sonó mi teléfono. Era Ricardo. ¿Te las has comido? Preguntó. Ni un hola, ni un feliz cumpleaños. Solo esa pregunta, afilada como un bisturí. No, dije, mientras limpiaba una tabla de cortar. No como azúcar en mi turno. Se las di a Jackson. El silencio al otro lado no era un vacío, estaba cargado, a presión. Luego, su voz llegó, aguda y fina, despojada de toda su arrogancia habitual. Provócale el vómito, dijo. Ahora. Llama a tu hermana. Dile que lo lleve a urgencias. Ahora, Abigail. Se me cayó el teléfono. La pantalla se hizo añicos contra el suelo de baldosas. No pensé, actué. Cogí las llaves y corrí. Para cuando llegué al hospital todo era un caos. Jackson estaba en una habitación a la que no me dejaban entrar. Chloe estaba en el pasillo, de un lado a otro, con la cara surcada de lágrimas y rímel. Cuando me vio, no corrió a buscar consuelo. Se detuvo. Su expresión se endureció hasta volverse algo horrible. Tú se las diste, gritó. Le diste veneno. Chloe, yo no lo sabía. Ricardo me lo ha dicho, aulló su voz rebotando en las paredes estériles. Me ha llamado, me ha dicho que sabías que eran malas, que estaba celosa porque me las mandó a mí y no a ti. Me quedé allí, paralizada. Había tejido su versión de la historia antes incluso de que yo llegara. Había convertido su pánico en un arma contra mí. Y entonces entró él, Ricardo. Llevaba traje.
con el aspecto impecable del cirujano distinguido. Pasó por mi lado sin mirarme y fue directo hacia los médicos. Empezó a ladrar órdenes, a exigir historiales, a criticar el goteo de la vía intravenosa. No era un abuelo aterrado por su nieto. Era un mecánico mirando un motor averiado que tenía que arreglar para evitar una demanda. Lo observé. Observé cómo sus ojos no seguían el rostro de Jackson, sino los números en los monitores. Estaba calculando, estaba haciendo números. Y entonces lo entendí. La dosis. Si hubiera querido matar a Jackson, un niño diabético de 6 años, la cantidad de toxina en una galleta habría sido pequeña, pero Jackson se había comido 3, y estaba convulsionando. Los niveles de toxina eran masivos. No estaban calibrados para un niño, estaban calibrados para una mujer de 60 kilos. No había intentado matar a Jackson, había intentado matarme a mí. Y en ese momento, mientras Chloe sollozaba en su hombro y él le daba palmaditas en la espalda con un ritmo mecánico, sentí todo el peso, no solo el horror, sino la culpa. Hay un infierno específico reservado para el que sobrevive al abuso familiar. Es el momento en que te das cuenta de que, al sobrevivir, sin quererlo, le has pasado el golpe a otro, te conviertes en el conducto, en el pararrayos que en lugar de descargar la tormenta a tierra, la desvía hacia la persona que tienes al lado. Miré a Jackson, pequeño y pálido, luchando por respirar, y supe que cada gramo de dolor que sentía me pertenecía. Era mi herencia, y yo se la había regalado a un niño inocente. Jackson se estabilizó a las 48 horas, pero los médicos dijeron que aún no despertaba. Lo llamaban un coma inducido químicamente. Habían identificado la sustancia. No era solo un edulcorante. Era un derivado de un potente bloqueante neuromuscular, sintetizado de tal forma que imitaba una reacción alérgica extrema. Es sofisticado, me dijo el toxicólogo de guardia mirando los gráficos. Esto no es algo que se compra por internet, esto requiere un laboratorio y acceso. Acceso. Mi padre se había jubilado hacía 5 años, pero aún conservaba su red de contactos. Aún tenía amigos en la cadena de suministro farmacéutico. Chloe no me hablaba. Se sentaba junto a la cama de Jackson, cogiéndole la mano, de espaldas a la puerta. Cada vez que intentaba entrar, se tensaba. Vete, Abigail susurraba, solo vete. Fui a la cafetería. Me senté allí durante 3 horas, mirando una taza de café frío. No lloré. Llorar es una válvula de escape biológica, y a mí ya no me quedaba presión que soltar. Estaba vacía, fría. Saqué mi teléfono y llamé a Joshua. Era un investigador privado que había contratado durante el divorcio, años atrás cuando mi madre por fin dejó a Ricardo. Era caro, discreto y no hacía preguntas morales. Necesito que encuentres algo, le dije. Mi padre intentó matarme. Eso es un asunto policial, dijo Joshua. La policía está tomando declaraciones. Se mueven a la velocidad de la burocracia. Yo necesito velocidad. Necesito saber de dónde sacó los compuestos. Y necesito saber por qué. ¿Por qué? Preguntó Joshua. Porque es rico, Joshua. Pero no tan rico. Está protegiendo algo. Volví al trabajo, no al restaurante, sino a mi apartamento. Convertí mi cocina en un cuartel general. Empecé a cocinar, a cortar verduras con un ritmo que igualaba el de los latidos de mi corazón. El cuchillo contra la tabla. Pum, pum, pum. Era la única forma en que podía pensar. Joshua me llamó 2 días después. Tengo un nombre, dijo. Patricia Vance. Fue su jefa de enfermeras de quirófano durante 15 años. Se jubiló el mismo año que él. Vive en Tacoma. ¿Qué sabe ella? Lo sabe todo Abigail. También era su amante. Hice una maleta. Cogí mi mejor cuchillo de chef envuelto en un estuche de cuero. No sabía por qué. Simplemente me sentía más segura con él que con una pistola. Conduje hasta Tacoma bajo la lluvia. Patricia Vance vivía en un bungalow pulcro, con un jardín lleno de hortensias que se doblaban bajo el peso del agua. Me abrió la puerta con una rebeca puesta y una taza de té en la mano. No pareció sorprendida de verme. Tiene sus ojos, dijo. Entra. Nos sentamos en su sala de estar. Olía a lavanda y a papel viejo. Joshua me contó lo que le pasó al niño, dijo. Lo siento. Ricardo siempre tuvo problemas con los daños colaterales. ¿Daños colaterales? Pregunté. Envenenó a un niño de 6 años. Te envenenó a ti, corrigió ella. El niño solo estaba en medio. Fue a una estantería y sacó un álbum de fotos. Lo abrió por una página casi al final. Le reconoces, miré. Era la foto de un niño, de unos 10 años. Tenía el pelo rubio ceniza y una sonrisa tímida. Estaba de pie junto a una versión más joven de mi padre, que tenía una mano sobre el hombro del niño, no con afecto, sino con posesión. ¿Quién es? Pregunté. ¿Tu hermano? Dijo Matthew. La miré fijamente. Yo no tengo un hermano, soy la mayor. Eres la hija mayor que ha sobrevivido, dijo ella.
Matthew murió hace 20 años, tú tenías 12. No te acuerdas de él porque Ricardo se aseguró de que no lo hicieras. Lo mandó a un internado cuando tenía 7 años. Matthew tenía un retraso en el desarrollo, nada grave. Solo le costaba un poco leer, era un poco torpe. Pero para Ricardo era una mancha, una imperfección. ¿Murió? Shock anafiláctico, dijo Patricia. Picadura de abeja. Esa fue la causa oficial. Pero Matthew no era alérgico a las abejas, Abigail. Yo conocía su historial médico mejor que nadie. Le puse sus vacunas. Le habían picado una docena de veces antes. Pero de repente, un día en el colegio, le pica una abeja y se le cierra la garganta. Y Ricardo, el padre afligido, lo incinera antes de que se pueda hacer una autopsia. Cerró el álbum. Lo podó, dijo, como a una rama muerta. Y ahora está intentando podarte a ti. ¿Por qué a mí? Susurré. Yo no estoy enferma, tengo éxito, soy chef. Eres independiente, dijo. Le cortaste el paso. Lo avergonzaste. Y está el fondo fiduciario. ¿El qué? Tu abuelo dejó un fondo, 2 millones de euros. Se suponía que se repartiría entre los nietos, pero hay una cláusula. Si algún beneficiario muere sin descendencia, sin hijos, su parte vuelve a los hermanos supervivientes. Si todos los hermanos mueren, vuelve a la albacea, tu padre. Sentí que se me helaba la sangre. 2 millones de euros. No es solo un maltratador, dijo Patricia. Es un asesino en serie que usa historiales médicos como lista de objetivos. Mató a Matthew para quedarse con su parte, ahora quiere la tuya. Y necesita que mueras antes de que tengas hijos o antes de que te enteres del dinero. Y Chloe. Chloe es la hija de oro, dijo Patricia. Es dócil, lo necesita. La mantendrá viva mientras siga siendo obediente. Pero tú eres un cabo suelto. Me levanté. Sentía las piernas temblorosas, pero mi mente estaba cristalina. Va a volver a intentarlo, dije. Sí, dijo Patricia. No parará hasta que las cuentas estén saldadas. Entonces tendré que saldarlas yo por él. Conduje de vuelta a Seattle. No fui a casa, fui al mercado. Compré azúcar, compré sirope, compré un termómetro. Ya no era una víctima, era la jefa de cocina, y estaba a punto de servir el último plato. Conduje hasta la península olímpica en un coche de alquiler. Mi Honda era demasiado reconocible y no quería que supiera que iba a llegar hasta que estuviera lista. La cabaña estaba a kilómetros del pueblo más cercano, accesible solo por un camino de tierra que se inundaba con las lluvias fuertes. Era el lugar donde Ricardo solía llevarnos para estrechar lazos familiares, lo que normalmente significaba que nos soltaba un sermón mientras nosotros permanecíamos sentados en un silencio aterrado. Llegué 3 horas antes de la hora acordada para nuestra reunión. Llovía cántaros tiñendo el mundo de un gris frío. Perfecto. Abrí la puerta. La cabaña olía a moho y a humo de leña rancio. No encendí las luces. Fui directa a la cocina. Era una cocina pequeña y estrecha con un hornillo de propano. Comprobé la bombona, llena. Bien. Saqué mis herramientas, el azúcar, el sirope, el termómetro, la olla de fondo grueso. Encendí el fuego. Trabajar con azúcar es peligroso. Es química a altas temperaturas. El agua hierve a 100 grados, el almíbar a mucho más. A 160 grados alcanza el punto de voladura. Por encima se convierte en caramelo. Pero no es solo dulce, es pegajoso, se adhiere. Si toca la piel no solo quema, se fusiona. Sigue quemando hasta que se enfría, lo que tarda mucho tiempo. En la escuela de cocina lo llaman napalm culinario. Observé cómo subía el termómetro. 120, 140, 150. Sonó mi teléfono. Era Ricardo. Estoy a 10 minutos, dijo. ¿Estás ahí? Estoy aquí, papá, dije, dejando que mi voz temblara. Tengo mucho miedo, no sé qué hacer. Tú quédate ahí, dijo con voz tranquilizadora, paternal. Yo me encargaré de todo, haré que todo desaparezca. Vale, susurré. Por favor, date prisa. Colgué, comprobé el termómetro. 155 grados, perfecto. Apagué el fuego, pero dejé la olla sobre el hornillo. Mantendría el calor. Fui al salón y me senté en el sillón que daba a la puerta. Coloqué mi estuche de cuchillos en la mesa de al lado, desenrollado. La hoja de mi cuchillo de chef brillaba en la penumbra. Esperé. 10 minutos después los faros barrieron la ventana delantera. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava. El motor apagándose. Los pasos pesados en el porche. La puerta se abrió. Ricardo estaba allí sacudiendo su paraguas. Llevaba un impermeable y un maletín médico negro. Parecía molesto por el tiempo, pero por lo demás, tranquilo. Parecía un hombre haciendo una visita a domicilio. Abigail, llamó, oteando en la oscuridad. Estoy aquí, dije. Me vio. Sonrió esa sonrisa tensa y ensayada que conocía también. Oh, mírate, dijo entrando. Tienes una pinta horrible. ¿Has estado llorando? No, dije. No lo he hecho. Frunció el ceño.
Cerró la puerta tras de sí y echó el cerrojo. El sonido del pestillo fue atronador en la habitación silenciosa. Bueno, dijo, dejando su maletín en el suelo, acabemos con esto. Dijiste que la habías fastidiado. ¿Qué has hecho? No la he fastidiado, dije poniéndome en pie. He resuelto el puzzle. Se detuvo. Me miró de verdad, por primera vez. Vio la sequedad de mis ojos, la quietud de mis manos, y vio el cuchillo sobre la mesa. ¿Qué es esto? Preguntó bajando la voz. Este es el final del camino, papá, dije. Sé lo de Matthew, sé lo del fondo fiduciario, y sé que intentaste matarme. Su expresión no cambió. No lo negó. Solo suspiró un sonido de profunda decepción. Siempre has sido tan dramática, dijo, igual que tu madre. Matthew no era viable. Abigail era un lastre, un callejón sin salida genético. Le hice un favor. ¿Y yo? Pregunté. También soy un callejón sin salida. Tú eres desorden, dijo simplemente. Eres un caos, eres emocional. Me apartaste, me avergonzaste, y estás en medio. Chloe es perfecta. Ella escucha, se reproduce bien. Ella merece el legado. Tú, tú solo eres un obstáculo. Metió la mano en su maletín. Sacó una jeringuilla. Ya estaba llena de un líquido transparente. Esto no dolerá, dijo, avanzando hacia mí. Un sedante. Luego un relajante muscular. Parecerá un suicidio. La hija afligida, superada por la culpa después de casi matar a su sobrino. La historia se escribe sola. No te acerques, dije. ¿O qué? Se burló. ¿Me vas a cocinar algo? Se abalanzó. No grité, no corrí. Hice lo que hace un chef cuando suena el temporizador. Actué. Agarré el asa de la olla. Era pesada, de hierro fundido, irradiando un calor que me quemó los nudillos. Dentro, el almíbar era un líquido claro y burbujeante, más caliente que el aceite hirviendo, más espeso que el pegamento. Ricardo era rápido. Cubrió la distancia entre nosotros en dos zancadas, con la aguja en alto, los ojos fijos en mi cuello. Esperaba resistencia. Esperaba que le agarrara la muñeca o intentara esquivarle. No esperaba que le llevara a la cocina hasta él. Balanceé la olla en un arco cerrado. No apunté a su cara. Apunté a su centro de gravedad, su pecho y el brazo que sostenía la jeringuilla. El líquido salió de la olla en una lámina dorada. Le golpeó con un tortazo húmedo y pesado. Si le echas agua hirviendo a alguien, salpica y se va. Quema, pero se va. El azúcar no se va. El azúcar es estructural. Golpeó su impermeable y derritió la tela sintética al instante. Golpeó la lana de su jersey y la fusionó con su piel. Envolvió su brazo derecho, un guante de fuego líquido, a más de 155 grados. El sonido que emitió no fue humano. Fue un chillido agudo y desgarrador que pareció rasgar el aire de la pequeña cabaña. Se le cayó la jeringuilla. Se arañó el pecho con la mano izquierda, pero fue un error. El almíbar seguía caliente, pegajoso. Sus dedos se quedaron pegados al amasijo ardiente de su torso. Intentó apartarlos y vi cómo la piel de su pecho se estiraba con ellos. Cayó hacia atrás, chocando contra la mesa de centro, retorciéndose en el suelo. Jadeaba intentando gritar, pero el shock le había robado el aliento. Dejé la olla vacía de nuevo en el hornillo. Cerré el gas. Luego recogí mi cuchillo. Me acerqué a él. Estaba acurrucado en posición fetal, sollozando agarrándose el brazo contra el pecho. El olor en la habitación era horrible. Una mezcla de azúcar caramelizado, plástico derretido y carne quemada. Pateé la jeringuilla por la habitación, debajo del sofá. Ayúdame, gimió Abigail. Ayúdame. Lo miré desde arriba. Miré al hombre que había matado a mi hermano porque era imperfecto. Al hombre que me había envenenado porque era un inconveniente. Al hombre que había visto a mi sobrino de 6 años convulsionar en una cama de hospital y había mirado los monitores en lugar de cogerle la mano. El azúcar quema a una temperatura mucho más alta que el agua, dije. Mi voz era tranquila. Clínica. Se llama el punto de voladura. Se enfría muy lentamente. Me estoy quemando, gritó. Por favor. Lo sé, dije. Estoy vigilando los monitores. No lo toqué. No le ofrecí agua. El agua solo provocaría un shock en la piel y empeoraría la adherencia. Solo monté guardia. Lo observé retorcerse hasta que se le acabó la fuerza, hasta que el dolor obligó a su cuerpo a apagarse. Se desmayó por el shock, con la respiración superficial. Su abrigo caro fusionaba su cuerpo en una brillante coraza ambarina. Fui a la mesa donde había dejado su maletín médico. Lo abrí. Dentro había viales, etiquetados, organizados pruebas. Saqué mi teléfono del bolsillo. Seguía grabando. Detuve la grabación y guardé el archivo. Luego me senté en el sillón y esperé a la policía. Joshua llegó con las sirenas. Había estado esperando al principio del camino de acceso por si acaso. Cuando la policía entró, encontraron a Ricardo gritando en el suelo.
con el almíbar ya enfriado en una coraza dura y ambarina que le pegaba el brazo al pecho. Se lo llevaron en una camilla. Desvariaba sobre hijos ingratos y negligencia médica. No me miró. Estaba demasiado ocupado intentando negociar con los paramédicos sobre sus injertos de piel. Le puse la grabación a Chloe en la sala de espera del hospital 2 días después. Intentó taparse los oídos. Intentó decir que era un truco, un montaje, un error. Pero entonces escuchó su voz, el tono frío y despectivo que usaba cuando creía que nadie escuchaba. Ella merece el legado. Tú solo eres un obstáculo. La ilusión de la hija de oro se hizo añicos. No se rompió con estrépito. Simplemente se disolvió, dejándola con un aspecto muy pequeño y muy viejo. Jackson despertó. Los niños son resistentes, se recuperan, pero nunca más volvió a preguntar por el abuelo. Él lo sabía. El proceso legal fue eficiente. El cargo de agresión, el de intento de asesinato, las pruebas de Patricia, todo era abrumador. Ricardo aceptó un acuerdo para evitar la pena de muerte. Morirá en una celda, con un uniforme de prisión que le rozará las quemaduras. Me convertí en la albacea de la herencia. Lo liquidé todo. La casa, los coches, las inversiones. El dinero manchado de sangre. No me lo quedé. Un dinero así tiene sabor, un amargor que nunca se va del todo. Lo usé para sembrar algo nuevo. Creé la Fundación Matthew, dedicada a ayudar a niños atrapados en situaciones de abuso médico. Financié una beca de cocina para jóvenes en riesgo, enseñándoles que los cuchillos son herramientas para crear, no para destruir. Es la justicia el que siembra. No solo quemas las malas hierbas, plantas algo que crecerá más fuerte que ellas. Ayer Jackson vino a casa. Fuimos a la cocina. Saqué la harina, la mantequilla, el azúcar de verdad. Hicimos galletas, con pepitas de chocolate, desordenadas, imperfectas y seguras. Huele bien, dijo mientras las veía hornearse. Huele a verdad, le contesté. ¿Alguna vez habéis tenido que proteger a alguien a quien queréis de la persona que se suponía que debía protegeros a vosotros? Contadme vuestra historia en los comentarios. Y si creéis que la familia se demuestra con actos y no con la sangre, dadle a me gusta y compartid este video.